Lucas 6:43. Está en la pantalla. Si usted no lo quiere buscar, no importa, está en la pantalla, lo puede ver. Dice así: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo, que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Un texto que siempre hemos usado casi de memoria, pero el Señor nos quiere hablar hoy acerca de algo. Hay una frase que solemos usar, o una descripción, cuando vemos por ahí alguna persona que se comporta de mala manera o que tiene malas intenciones, o por ahí las personas que son desconsideradas, y decimos qué mal corazón que tienen. Cuando se comportan mal decimos qué mal corazón que tienen. Y sabe que esta frase, si bien es como un automático que uno dice, tiene mucho de cierto y es bastante profunda de acuerdo a lo que acabamos de leer. Ahora, por otro lado, nosotros que buscamos llevar una vida moralmente correcta, el pastor hablaba el domingo pasado acerca de que uno tiene la moral de Cristo, pero que necesitamos tener la mente de Cristo también. Y ahora nosotros tenemos la intención en nuestro corazón de comportarnos de manera correcta, entendiendo lo que es la vida de Cristo. Queremos comportarnos bien, ser personas correctas en todo lo que podamos ser, y por lo general no nos consideramos personas malas, ¿verdad que no? ¿Alguno se considera una mala persona? Oramos y lo ministramos, pero por lo general tenemos un buen concepto acerca de nosotros, porque tratamos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Aunque quizás alguno que sea de leer mucho las Escrituras y que por ahí tenga de repente un brote de espiritualidad me puede decir, pero no somos buenos porque bueno es solamente Dios. Porque Jesús dijo, no me digas bueno porque bueno solamente es Dios. Y está bien, pero acá en este texto Jesús también está hablando, y está hablando acerca del hombre bueno y acerca del hombre malo. Pero bueno, en fin, tenemos un concepto relativamente bueno de lo que somos nosotros. Por eso, cuando nosotros nos sentimos por ahí traicionados, defraudados, o sentimos que alguien no corresponde a la forma en la que nosotros actuamos, decimos, pero si yo siempre ayudo, pero si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué no me hacen de la misma manera que yo estoy haciendo? ¿Por qué si yo siempre los ayudé no recibo la ayuda? Entonces es como que decimos, si yo fui buena persona, ¿por qué no puedo recibir lo mismo de aquellas personas con quien fui bueno? ¿Verdad? Tenemos ese buen concepto de decir, tratamos de no hacerle mal a nadie. Entonces queda ese dolor en el corazón. Ahora bien, para llegar al texto que acabamos de leer, Jesús viene hablando acerca de no juzgar para no ser juzgados, de que con la misma medida que midas a los demás vas a ser medido. Viene hablando acerca de que yo no puedo sacar la paja del ojo ajeno si no saco primeramente la viga de mi ojo. Entonces el Señor hace como una serie de comparaciones y de formas en las que yo tengo que actuar. Dice también que para poder ser perdonado yo necesito perdonar, entre otras cosas que está hablando. Ahora, siempre tenemos la inclinación a decir cómo los demás se deberían comportar. Es como que es muy automático en el ser humano. Cuando vemos por ahí una madre que está rezongando a su hijo, o vemos a un hijo chiquito que le está haciendo berrinche a la mamá, decimos, ay, pero si yo fuese la madre, yo en lugar de ella ya le hubiese bajado los dientes y lo hubiese dormido de un chancletazo. Y decimos, nosotros seríamos mejores. A mí mi hijo no se me comportaría así. Yo decía eso de las hijas de los demás hasta que, bueno,
vio cómo es esto. Pasa. Entonces vemos el comportamiento de otros y decimos, pero si fuese yo, nos pasa con los líderes. Si yo fuese él, tomaría esas decisiones. Si yo fuese el pastor, haría las cosas de esta manera. Si yo fuese el jefe en nuestro trabajo, si yo fuese el jefe, en lugar de actuar como él actúa, yo lo haría de esta otra forma, trataría a la gente así. Si yo fuese el dueño de la empresa, le daría aumento todos los meses a los empleados. Y la verdad es que no estamos en esa posición. Pero siempre decimos que nosotros seríamos mejores que los demás. Tenemos una medida para medir a los demás, pero el asunto es cuando esa medida viene a nosotros. Porque así como yo digo que haría mejor algunas cosas que aquel otro está diciendo que haría mejor algunas cosas que yo, mejor que yo seguramente. Yo sé que muchos de ustedes podrían pensar que llevarían adelante la congregación de otra manera, tomarían diferentes decisiones de otra manera, que quizás serían mejores, pero bueno, el Señor me puso a mí, así que se la va a tener que aguantar, ¿verdad? Después cuando el Señor lo ponga a usted, ya lo criticaré yo desde el otro lado. Es un chiste igual, ¿eh? Siempre mi pastor dice esto, que cuando nosotros crezcamos, Él va a ser nuestro primer fan. Así que yo voy a robar esa frase, o se la voy a tomar prestada, porque no hay que robar. Cuando el Señor lo posicione, yo voy a ser su primer fan también. Porque es lindo ver cómo Dios levanta a las personas, cómo Dios cumple su propósito en cada persona. Amén. Pero volviendo a lo que estábamos, muchas veces criticamos a nuestros padres también por la forma en la que nos criaron, y después terminamos cometiendo errores muy similares con nuestros hijos, ¿verdad? Porque hasta que uno no está en la posición, una frase que escuché una vez, que uno se da cuenta que sus padres tenían razón cuando tiene un hijo que piensa que no tenés razón. Para cuando te diste cuenta ya tenés a uno atrás tuyo que piensa que estás equivocado. Y es verdad, uno critica y después termina cometiendo los mismos errores. A veces vemos a un hermano de la congregación que se le escapó una mala palabra, decimos, míralo al pecador. Y por ahí nosotros mentimos todos los días, pero nos alarmamos porque el otro dijo una mala palabra. Y después hay otra que criticó la fe del hermano. Hermano, vos tenés que tener fe. Tenés que creerle al Señor. Si te está faltando plata, que no tenés la economía y que qué sé yo, pero vos tenés que creerle al Señor. Y todos estamos en la lucha de creerle al Señor. Todos caminamos en esa lucha con la fe, en aprender a creerle al Señor y a posicionarnos y pararnos en lo que Dios dice. No llegás a ser pastor y se te acaban los problemas de fe, porque el Señor siempre te lleva a nuevos desafíos y tenés que pararte en la fe, en permanecer, en ser fiel. Y tenés que plantarte. Entonces yo no puedo cuestionar la fe del otro, porque el otro está en su propio proceso de fe. Después, el clásico de los clásicos en la iglesia de Cristo Jesús en el mundo es cuestionar a una persona que no tiene a Dios como su prioridad. Cuestionarle a cuánto, porque ¿por qué no pones a Dios primero? Y después hace frío y no venimos, después hace calor y no venimos. ¿Sabe que en el verano cuando hacía calor la gente no venía? Y ahora que hay infierno, no, cancelo, no por eso. En el invierno, ahora en el invierno, que hace mucho frío, a veces tampoco venimos. Bueno, yo vengo igual. O sea que esperemos que el Señor venga en primavera, porque si no el resto del año estamos en el horno, ¿verdad? Pero después cuestionamos a la persona que no pone a Dios como su prioridad. ¿Por qué no pones a Dios como primero? Y nos jactamos de decir, para mí Dios es lo primero. Y si ponemos las cosas en la balanza, verdaderamente no tenemos a Dios como prioridad muchas veces. Es lo que hablábamos un poco hoy acerca de que hay cosas que te distraen en la semana y sacan a Dios del foco. Y yo me empiezo a enfocar en las situaciones y en las dificultades. Entonces, Jesús viene hablando de esto, y antes de llegar al texto que leímos, en un momento dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo. Si estamos teniendo la misma dificultad, yo no te puedo llevar a un lugar a donde yo no fui. Yo no te puedo posicionar en un lugar a donde yo no estoy posicionado. No puedo pretender que el otro haga lo que yo no estoy pudiendo hacer.
¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, entendiendo esto, podemos ver que quizás no hemos sido tan buenos como creíamos. Pero esto no viene para desanimarnos o para rezongarnos, sino para que podamos exponernos delante del Señor, porque hay algo que el Dios quiere hacer y transformar en nosotros en este tiempo. Todos los mensajes, si usted va prestando atención, vienen con un hilo. Aún cuando vino mi hermano a predicar, cuando vino el pastor la semana pasada a predicar, el Señor viene hablando en un hilo de las mismas cosas, acerca de una transformación, para que podamos posicionarnos en donde Él nos quiere poner. Hay mensajes que por ahí son más duros que otros, pero Dios lo que quiere hacer es despertar nuestro espíritu, que nos podamos levantar, que podamos entender que mucho tiempo hemos vivido en una estructura y que Dios nos quiere sacar de ahí para mostrarnos lo que verdaderamente es el reino de los cielos. Para que el reino de los cielos deje de ser un mito, una fantasía, un cuento y se convierta en una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando la palabra dice en el texto que acabamos de leer, el hombre malo, que dice que el hombre malo saca de su mal tesoro cosas malas, cuando dice el hombre malo, la palabra para malo en griego, en el original, es poneros. Poneros tiene que ver con alguien que está bajo una influencia de maldad, no como una persona que hay otra palabra para esto, que es que en sus genes está la maldad, que él es malo por naturaleza. No está hablando de eso, está hablando de que hay una maldad en él porque está bajo una influencia o bajo un efecto. Entonces, por la influencia que ha vivido, se generó una maldad en el corazón. Entonces, de nuestra boca va a salir lo que haya influenciado nuestro corazón. Por eso después dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que ha influenciado nuestra vida a lo largo del tiempo es lo que va a estar en nuestro corazón. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Por eso la Biblia dice que por sobre toda cosa guardada, que guardes tu corazón, porque de él mana la vida. No podés conocer tu corazón, porque no lo podés conocer. La Biblia dice que solo Él conoce nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que escudriña los corazones. Pero como yo no puedo conocer mi corazón, lo tengo que guardar. Tengo que guardarlo de las cosas que van a entrar en él y de las cosas que yo voy a guardar en el corazón. Amén. Entonces el texto dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, lo que significa que de acuerdo a lo que haya influenciado su vida es lo que ha guardado en su tesoro y de ello hablará su boca. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, muchas veces las malas experiencias, los disgustos, las traiciones, las situaciones de dolor, las conversaciones negativas, generan una influencia en nuestra vida, un efecto, y como mecanismo de defensa yo lo guardo en mi corazón para que eso no me vuelva a afectar. Entonces cuando viene otra situación similar, yo eso lo tengo guardado en mi corazón para poder reaccionar en contra de eso. Yo ya sé que si me traicionaron no voy a volver a confiar de la misma manera. Yo ya sé que si hay personas que me hablaron mal, yo ya no me voy a acercar. Porque tengo todo eso guardado en mi corazón y atesoré esas experiencias para que no me vuelvan a lastimar. Ahora, el problema de esto es que el atesorar todas esas experiencias hacen que la herida permanezca abierta. No sana el corazón. Solamente me da un mecanismo de defensa para que yo pueda actuar más reacio a ese tipo de situaciones, pero no sana el corazón, no sana la herida. Entonces, cuando vienen situaciones muy similares, vieron que hay veces que por ahí conversamos con alguien y sin querer tocamos una fibra de algo que le dolió y la persona explota y no tenés idea por qué explotó, porque quizás le dijiste algo a modo de broma. Quizás simplemente comentaste algo al aire y la persona, como está dolida en esa área de su vida, explotó y tuvo una mala reacción y no sabes qué le pasó.
Esa es la herida del corazón que permanece abierta y el mecanismo de defensa que actúa para no volver a ser lastimado. Pero lo que a mí me dice es que la herida sigue abierta, que el dolor sigue estando en el corazón, que esa influencia negativa se sigue manifestando ahí. Por eso hay personas que por ahí escuchan el mensaje de reino, entienden que debe producirse un cambio de mentalidad, lo que Dios nos viene hablando a lo largo del año, que entendemos, estamos en este lugar, escuchamos el mensaje y decimos, sí, esto tiene que cambiar, esto se tiene que romper, esto se tiene que manifestar, yo creo que Dios lo va a hacer, y estamos acá y decimos, sí, el Señor lo va a hacer, pero del creerlo en el momento a producir el cambio no sucede nada, porque hay cosas en nuestro corazón que han sido influenciadas y nos quedamos en el lugar seguro, en lugar de avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar, porque ya fuimos traicionados, porque ya nos desilusionamos antes. Entonces, ¿cómo puedo yo caminar en fe, dar un paso de fe si antes no me salió? Si cuando oré parecía que Dios no respondió, ¿cómo voy a volver a hacerlo? Porque mi corazón atesoró experiencias y se llenó de una influencia y terminó siendo un tesoro malo, porque fue influenciado con maldad. No es que yo sea una mala persona, sino que lo que atesoré en mi corazón es malo, porque atesoré, las experiencias que no venían del Señor. Atesoré todo lo que Satanás puso en el camino para desilusionarme, para que yo me sienta herido, para que yo me sienta traicionado y que en definitiva no le crea al Señor. Por más que lo profese todos los días, en definitiva, a la hora de la verdad y a la hora de actuar, me cuesta creerle al Señor, por lo que está atesorado en mi corazón. Por eso no puedo producir el cambio que Dios está esperando que yo produzca. Por eso no puedo dar el paso de fe. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces hemos guardado un tesoro malo y por eso cuesta tanto hablar de lo poderoso que es Dios en medio del proceso. Nuestro tesoro está tan lleno de malas experiencias que no podemos ver y disfrutar de lo maravilloso que es el Señor. Las dificultades del día a día hacen que sigamos formando un mal tesoro. Ahora yo les quiero hacer una pregunta y no me contesten, por favor, sino que piénselo para dentro de sí. No me conteste porque quiero que cada uno podamos sincerarnos con nosotros mismos. ¿Cuánto disfrutamos de ser hijos de Dios? No me conteste, piénselo. ¿Cuánto disfrutamos del día a día de que somos hijos de Dios? ¿O simplemente tenemos la esperanza de que, bueno, si tengo la vida que tengo en el Señor, yo sé que algún día mi esperanza es que me voy a ir con el Señor? Yo creo que, bueno, voy a pasar las mismas dificultades que los demás, pero bueno, tengo al Señor que en algún momento me da paz. Yo sé que hoy estoy pasándola mal, pero bueno, algún día Dios va a responder. O puedo disfrutar en cada situación, decir, no importa porque yo soy hijo de Dios. Cuando vemos el noticiero y vemos que dicen que hay sequía, que no va a haber agua, nos queda agua para 20 días y decimos, no sé qué vamos a hacer, otra vez lo mismo, Señor, que llueva. O decimos, no importa lo que pase, porque yo soy hijo de Dios. Si usted viviese en Argentina y se entera que hoy compra algo y mañana le subió 1,000 pesos, decía el pastor que hay una inflación del 100% anual. Cuando nosotros nos vinimos hace 2 años atrás, el dólar estaba a 100 pesos y en 2 años hoy está a 528. Esa es la inflación que hay en Argentina. Imagínese mirando el noticiero y viendo ese aumento del dólar y el aumento de las cosas, que aumenta todo menos el sueldo. Podría decir, no me importa lo que está pasando, porque yo soy hijo de Dios, mi papá es el más rico. Mi papá me suple, mi papá me provee. No importa si hay 28.000 millones de casos de COVID, mi papá es el sanador. ¿Disfrutamos el día a día de ser hijos del Señor o nos sumamos a la preocupación colectiva? Se desmayó. La unción. ¿Disfrutamos el ser hijos de Dios todos los días? ¿Es un disfrute el saber que somos hijos de Dios? ¿O qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos atesorado en nuestro corazón? ¿O solo disfrutamos de saber la verdad y de que nos iremos con Él algún día?
¿Qué es lo que hay en nuestro tesoro? ¿Qué es lo que hemos atesorado en nuestra vida? ¿Qué tanto sabemos del Señor como para disfrutar y tener paz todos los días sabiendo que Él es Dios? Oramos por nuestra nación porque estamos pisando esta tierra y Dios nos dio una responsabilidad sobre esta tierra. Oramos por ella todos los días, pero la crisis del país no tiene nada que ver con nosotros. No importa cuál sea la crisis, no tiene nada que ver con nosotros porque somos de un reino superior. Somos del reino de los cielos. No tenemos problemas con el dólar en el reino de los cielos. No tenemos problema con ninguna enfermedad en el reino de los cielos. No tenemos problemas con el agua, con ninguna crisis, porque somos del reino de los cielos. ¿Disfrutamos de eso todos los días? ¿Es parte de nuestra conciencia todos los días? ¿O decimos, la jubilación no aumenta, las cosas aumentan y sigo cobrando siempre lo mismo? ¿Cuál es nuestro pensamiento cada día? Porque si nosotros tenemos la misma preocupación que tiene la gente que lamentablemente no conoce al Señor, es lo que hemos atesorado en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo digo todos los días que mi vida es un infierno, ¿qué es lo que atesoré en mi corazón? ¿Qué es lo que guardé en él? Si yo no estoy pudiendo perdonar a diferentes personas que me han dañado, ¿qué es lo que atesoré en mi corazón? Si todavía hay situaciones que pasan y me siguen ardiendo, me siguen molestando, ¿qué fue lo que atesoré en mi corazón? Cuando me pasan cosas que antes me pasaron, digo, hoy con Dios es distinto. Hoy ya no reacciono igual porque hoy tengo al Señor, hoy con Dios es diferente. Hoy ya no me pasa así porque con Dios es distinto. O me produce la misma crisis que me produjo la primera vez. Es ahí a donde yo tengo que analizarme. Cuando yo reacciono, ¿por qué volví a reaccionar ahí? ¿Qué es lo que está atesorado en mi corazón? ¿Por qué las cosas me siguen doliendo de la misma manera? ¿Qué se atesoró en mi corazón? ¿De qué cosas hablo a diario? Por eso necesitamos despojarnos de ese mal tesoro y crear un buen tesoro en nuestro corazón que esté lleno del Señor. Hay cosas nuevas que vienen de parte de Dios para este tiempo. Yo sé que parece una frase hecha que repetimos siempre y que se ha repetido por años en la iglesia, pero créame que hay algo que Dios quiere manifestar que es poderosísimo sobre la iglesia. Eso que usted lee en la Biblia que Jesús hacía todos los días y uno se imagina a Jesús caminando por ahí, sanando a los enfermos, haciendo milagros y decimos, qué lindo hubiese sido vivir en ese tiempo. Todo eso el Señor lo quiere manifestar hoy con la iglesia. Yo le preguntaba el otro día al Señor acerca de los milagros, de las sanidades. Y por ahí uno tiene la idea, pues yo tenía esta idea, quizás, perdóneme si soy un pecador inmundo, pero yo tenía esta idea de decir, bueno, si la persona no se acerca al Señor y si no se va a convertir, el Señor no la va a sanar. Dios muchas veces guarda el alma de las personas, esto es cierto, pero yo le preguntaba al Señor por una persona específica. Le decía, Señor, esta persona sufre estos dolores, estas enfermedades, pero no sé si se va a acercar a vos. Y el Señor me decía, ¿y vos te pensás que por eso yo no lo quiero sanar? Y yo me quedé como que, y sí, pienso eso. Y me hacía recordar el Señor a los 10 leprosos, que solo uno se volvió a Él, pero Él lo sanó a los 10. ¿Por qué te pensás que yo no lo quiero sanar? Después si se acerca o no se acerca va a ser cuestión de Él. Si Jesús murió por esa enfermedad también, el precio lo pagó Él, no lo pagaste vos. Todo esto me decía el Señor. A mí me quebró una estructura. Dios quiere manifestarse.
Pero la iglesia necesita despertar también. Que dejemos de tener tantos prejuicios. Sabe que Jesús vino a romper un montón de prejuicios. Por eso los fariseos, los saduceos se agarraban de los pelos cada vez que lo veían a él. Porque hacía cosas que a su ley estaban prohibidas. Cosechar espigas el día de reposo. Sanar a un enfermo el día de reposo. Que no se podía hacer nada. Dejamos de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer. Para hacer lo que a nosotros nos parezca de acuerdo a nuestra estructura eclesiástica. ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Sabe que la iglesia atesoró estructuras en su corazón? De que esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es de Dios, esto no es de Dios. Y sí hay cosas que claramente no son del Señor. Pero hemos limitado lo que Dios quiere hacer por las estructuras de nuestro corazón. ¿Qué tanto disfrutamos día a día de ser hijos de Dios? ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué cosas todavía nos lastiman? Que podamos arrancar ese mal tesoro de nuestra vida y poder guardar en el tesoro de nuestro corazón todo lo que viene de parte de Dios. Te puedo asegurar que si podemos comprender lo que Dios quiere hablar en esta mañana, nuestra vida va a ser distinta. A partir de hoy nuestra vida va a ser distinta, porque nuestro tesoro va a estar lleno de otras cosas, de las riquezas del cielo, de las riquezas del reino de Dios. Nuestro tesoro va a ser distinto. Vamos a ser de esa gente que vamos a hablar de Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, decían, porque su tesoro se había llenado del Señor. Habían visto al Señor obrar, y yo sé que muchos de nosotros hemos visto a Dios obrar, pero no hemos atesorado eso en nuestro corazón. Por eso les decía hoy que es tan importante que podamos estar juntos como cuerpo, porque cuando estamos juntos como cuerpo hablamos de Dios, y eso es lo que se atesora en nuestro corazón. Cuando estamos juntos como cuerpo, adoramos al Señor y eso se atesora en nuestro corazón. Vemos a Dios manifestarse y eso se atesora en nuestro corazón. Pero cuando dejamos de venir, cuando nos empezamos a alejar del cuerpo, comenzamos a ver la crisis del país, comenzamos a ver el sufrimiento de los demás y nos sumamos a toda esa crisis y la hacemos nuestra. Cuando nuestro reino es distinto, es superior, es otro. Nuestro Dios es distinto, es otro. Él no tiene límites. Por eso la iglesia no termina de creer a veces en lo que Dios dice. Decimos amén a todas las palabras, amén, Dios es poderoso, pero de ahí a que lo vivamos pasan muchas cosas en el medio. Porque hemos atesorado en nuestro corazón la crisis del mundo en lugar de atesorar lo poderoso que es nuestro Dios. Renunciemos a ese tesoro malo. Saquemos ese tesoro malo, esa influencia del infierno, para que podamos llenarnos de la influencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del único digno, del que quiere lo mejor para nosotros, del que tiene todas las respuestas para nosotros, del que pagó el precio para que no nos enfermemos, para que no tengamos pobreza, para que no tengamos miseria, para que podamos gozarnos en Él y para que podamos vivir en justicia. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Padre, te damos gracias, Rey, en esta mañana, Señor, y tomamos, póngase de pie, Padre, y tomamos esta palabra, Señor, para que se haga verdaderamente carne en nosotros, que podamos guardar, Señor, en el tesoro de nuestro corazón todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hablado, que pueda ser un buen tesoro, Señor, para que podamos ver y manifestar, Señor, tu verdad, para que Señor, todo lo que tú nos has dicho, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos caminar en esa verdad, que podamos caminar, Señor, y afectar a todo lugar a donde nosotros nos movamos, Señor, podamos afectar con tu verdad, Señor, que todo lugar a donde estemos se pueda llenarle de la atmósfera de tu Espíritu, porque nosotros estamos ahí, Dios mío, aunque estemos en el trabajo, Dios mío, y la gente se queje y la gente
hable pobreza, hable miseria, hable derrota. Señor, que de nuestra boca salga, Dios mío, palabras de victoria. Dios mío, que de nuestra boca salga lo que tú dices, Señor, acerca de nosotros. Que podamos, Dios mío, aunque la gente esté amargada, estar en ese ambiente de gozo, Dios mío, creyendo que tú estás con nosotros y deleitarnos cada día de que somos hijos tuyos, deleitarnos cada día de que somos tus hijos, Señor, disfrutar en todo momento de que tú eres nuestro Padre y que tú no nos vas a abandonar, que tú no nos vas a dejar, que tú no defraudas, tú no decepcionas, tú eres el Rey y tú nos amas, Señor. Gracias, Jesús. Sí, Señor, eres mi plenitud, eres mi plenitud, eres mi plenitud.